Buenos días, hermanos. Acá saludándole desde la Florida a todos los que van a estar viéndonos online y a los que estamos acá también. El día de hoy vamos a estar viendo algunos versículos en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a estar viendo versículos del 10 al 18. Y esta parte en estos versículos es una parte crucial en el desarrollo de la vida del pueblo de Israel, porque después de que Moisés muere, pues Josué es llamado por Dios para coger y guiar a este pueblo para la conquista de la tierra prometida. Entonces, vamos a estar viendo varios puntos importantes acá. El primer punto va a ser la preparación para la conquista. El segundo punto va a ser el recordatorio de la promesa divina. Y el tercer punto va a ser el llamado al compromiso, obediencia y valentía. Entonces, los invito a que vayan al libro de Josué 1, versículo 10. Ya. Dice, entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo. Ahí este versículo, si ven, comienza con una acción que es que Josué da una orden a los oficiales del pueblo. Cuando decimos da una orden, se trata a la referencia de impartir una instrucción de algo que se debe llevar a cabo. Muchas veces también son obligatorias, otras veces no. Vemos que Josué ahí actúa rápidamente. Él no se pone a estar esperando. Después de haber recibido la confirmación de Dios, él llama a los oficiales del pueblo y le dice, ok, este es el momento de empezar a prepararnos. Tienen que ir a decirle al pueblo que se empiecen a preparar, porque Dios había mandado a que este pueblo se preparara, porque pronto iban a tener que ir a hacer la conquista de la tierra prometida. Por ejemplo, si vemos un ejemplo de la vida actual, nosotros lo que vivimos acá en la Florida, muchas veces nos tenemos que preparar hay una temporada ciclónica y tenemos que estar preparados porque lamentablemente lo que vivimos acá, sabemos que siempre vamos a estar amenazados por algún ciclón que venga, por algún huracán, y entonces esto lleva a una preparación también. La preparación incluye de que tenemos que tener agua para tomar, agua almacenada, tenemos que tener gasolina para los carros, tenemos que almacenar comida, tenemos que, ya sean las ventanas, las puertas de la casa, tenemos que cerrarlas, que tenerlas bien preparadas para el impacto de este huracán. Sabemos que si no nos preparamos, pues pueden pasar cosas malas y esto puede ser producto de no estar listo cuando hay que estar listo. Lo mismo estaba sucediendo con este pueblo de Israel, de que les mandan a que se preparen para cuando Dios las cosas que les ha mandado pues ya estén listos, para cuando tengan que cruzar el Jordán y tomar esa tierra prometida. Entonces, vemos que Dios nos manda a que tenemos que estar preparados. Y cuando decimos preparados, muchas veces podemos hacer una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados para recibir esas bendiciones de Dios? ¿Estamos preparados espiritualmente? ¿Estamos preparados físicamente, mentalmente? ¿Le estamos poniendo un extra a la preparación para las cosas de Dios? ¿O solamente estamos haciendo lo mínimo que Dios nos manda que hagamos? Y lo mínimo cuando decimos es hacer un devocional diario. Le estamos siguiendo sus mandamientos, sus decretos. Estamos haciendo las fiestas que Él nos manda que celebremos. Porque
hay muchas fiestas que las personas se han inventado, pero en la Biblia están las fiestas bíblicas. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en hacer las cosas que Dios manda que hagamos y no las cosas que nosotros querramos hacer por capricho de nosotros. Dice, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparad víveres, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da para que la poseáis. Ahí no solamente se da una orden, sino que se le está dando a conocer a este pueblo de que en 3 días van a cruzar el Jordán. Es decir, que tienen que estar preparados no solo físicamente, sino espiritualmente, para que puedan ser capaces de recibir esas instrucciones y esas bendiciones que Dios tiene para ellos. Es decir, es una preparación que ellos tienen que estar haciendo constantemente, así como nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que estar constantemente en una preparación. Muchas veces estamos esperando las bendiciones de Dios y vamos a poner un ejemplo, como los pájaros pequeños en un nido. Cuando se están los pájaros en un nido que solamente esperan por la mamá que venga a dar la comida, tú los ves así nada más abriendo el piquito para que vengan a darle la comida. Es decir, igual que los bebés. Los bebés cuando son pequeños, pues ellos no tienen la capacidad de comer solos, sino que la mamá, el papá o otra persona tiene que venir a alimentarlos, darle su puré. Y entonces ellos abren la boquita, poco a poco, estos niños van a ir empezando a comer con la mano, ya después van a aprender a agarrar una cuchara, hasta que sean capaces de comer solos. Ahí se está viendo que va a ir surgiendo una preparación y es un proceso en el cual ellos se van a ir desarrollando. Lo mismo es en la vida cristiana. Nosotros tenemos que irnos preparando, tenemos que estarnos preparando activamente, no estar esperando pasivamente por las cosas, sino que tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estar conscientes de la fidelidad de Dios, de que Él siempre va a estar con nosotros. Y una pregunta que surgiría es, ¿estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios? ¿Cómo está nuestro Narán? Si el Nefesh es el que manda en nuestras vidas, el que está gobernando todas nuestras acciones, o como se dice en Cuba, está la Mailov, o si es la Nechamá la que está teniendo el control, nos está permitiendo tener toda la información, que haya ese flujo de información para que el Ruach la procese y sea que controle nuestra vida y estemos en armonía con las cosas de Dios, y así podamos nosotros poder también analizar los misterios de Dios y poderlos entender y analizarlos equilibradamente para estar en un equilibrio y tener una balanza con las cosas de Dios. Entonces, vemos ahí que si no estamos preparados, es decir, vamos a estar teniendo que esforzarnos un poco más para poder llegar a ese punto que Dios quiere que llegamos a la hora de sus bendiciones. Entonces vamos a ver como un punto número 2, el recordatorio de la promesa divina. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés habló Josué diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Dios, os mandó diciendo, el Señor vuestro Dios os da descanso y os dará esta tierra. Vuestra mujer, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros pasaréis armados delante de vuestros hermanos, todos los valientes, y les ayudaréis. Ahí vemos cómo se le está recordando a estas 3 tribus, a la tribu de Gad, de Manasés y de Rubén, que
aunque ya ellos habían tomado posesión de esta tierra prometida, se le está recordando que ellos tienen todavía un compromiso con sus hermanos y ayudarlos en la batalla a que pudieran llegar a la tierra prometida a los otros. Ahora, esto va a llevar un sacrificio. Y como todo sacrificio, también tiene su propósito, tiene su parte que tienen que poner de ellos. Esto es un llamado que le están haciendo a la unidad, de que aunque ellos ya tenían sus propios propósitos, tenían sus propios planes, y Dios tenía los planes también con ellos como grupo individual, pero es un llamado a unidad porque los está llamando a que se unan para lograr ese objetivo en conjunto. Así como nosotros, el Israel espiritual, tenemos que unirnos y tenemos que también, para lograr muchas cosas, ya cosas para Dios, pues tenemos que ponerle fuerzas y estar unidos, tener un equilibrio, y así podamos lograr más cosas que tengan que ver con el propósito de Dios. Y esto va a ser un recordatorio de que las promesas de Dios nunca van a fallar. Es decir, lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. No importa si va a ser hoy, si va a ser mañana, si va a ser de aquí a un año. Es decir, Dios es fiel a su palabra en todo momento. Si Él te promete algo, te puede darlo por seguro que Él lo va a cumplir. Ahora, también depende de nosotros. Nosotros tenemos que ponerle de nuestra parte. Tenemos que ser capaces de unirnos con otros hermanos en Cristo también para poder lograr cosas que tengan que ver con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y cuando digo hermanos en Cristo, me estoy refiriendo a los que siguen la verdadera escritura. Porque hay muchas iglesias que también se dicen cristianos, pero que celebran cualquier cosa que el mundo ha inventado. Y entonces hay que ver qué Cristo tienen ellos. Esa es una pregunta importante también. ¿A qué Cristo tú sigues? Entonces, si está basado en la Escritura, en la palabra de Dios, pues bueno, con esos hermanos nosotros tenemos el deber de unirnos para lograr cosas. Imagínense ustedes si nosotros en Way Up, cada vez que quisiéramos tener un plan y quisiéramos hacer algo, pues no contáramos con nosotros. Hiciéramos las cosas como quisiéramos, teniendo los planes nosotros como prioridad, pues entonces no hubiéramos llegado al lugar que estamos ahora. Porque si estamos aquí en este momento donde estamos, es porque Dios ha querido que nos unamos y podamos lograr cosas. Que nos faltan muchas cosas por hacer, sí, pero también de que vamos a seguir trabajando para lograr cosas con el propósito que Dios tenga para nosotros como comunidad, como grupo, pues vamos a seguir también hasta que Dios quiera. Y tenemos que tener claro también de que Way Up no es una sola cara, ni tampoco depende de una sola persona, sino que depende de un grupo de personas que nos hemos unido como comunidad que somos para lograr cosas y propósitos que Dios tiene con nosotros y para poder llegar a otras personas también. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo, es un ejad. Y entonces tenemos que estar en todo momento viendo que, aunque tengamos planes individualmente nosotros, que tengamos planes por separado, tengamos nuestro propio propósito, pues tenemos que muchas veces rendir esos propósitos y saber que podamos unirnos en unidad con otras personas para lograr
planes que Dios tenga y poder llegar a muchas más otras comunidades, otras personas que podamos serle de influencia también, pero de influencia en el buen, siempre basándonos en las Escrituras. Como tercer punto, vamos a estar viendo el llamado al compromiso, obediencia y valentía. Y ellos respondieron a Josué diciendo: todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos mandes iremos. Conforme a lo que nos mandó Moisés, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ahí vemos que es una respuesta del pueblo de Israel clara. Ellos le están haciendo saber a Josué: ok, nosotros estamos contigo, te vamos a apoyar, siempre y cuando que Dios esté contigo. Sabemos que para lograr este propósito, era un compromiso de obediencia, sí, obedecer a Dios, pero hay que estar claro de que Dios había levantado a Josué para que tuviera al frente de este pueblo. Entonces Dios, la palabra de Dios, iba a ser utilizada por Josué como siervo suyo. Lo mismo tenemos que tener hoy día, de que nosotros tenemos un líder que es nuestro pastor, pero tenemos que estar claros que es una persona, es un ser humano que se equivoca, que puede cometer errores. Por eso es que en todo momento tenemos que estar analizando que su mensaje y el mensaje de cualquiera de nosotros esté calibrado con la palabra de Dios, que tenga un equilibrio, que tenga un soporte, de que todo lo que uno diga pues sea bíblico, que esté en la Biblia, que no nos salgamos nunca de ese mensaje de Dios. Y otra cosa es que no debemos ser como los que dudan. Es decir, que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Pero que nunca estemos en las aguas tibias, porque si recordamos, Dios va a vomitar a los tibios. Si no podemos estar jugando en el jueguito de que no, hoy hago esto y mañana no, porque Dios no se entera, Dios lo sabe todo. Tenemos que estar comprometidos, tenemos que ser obedientes a las cosas que Dios nos manda. Así como ese pueblo de Israel estaba siendo obediente en ese momento con Josué, primero lo fue con Moisés, después con Josué, porque ese pueblo entendió que Dios era el que estaba mandando todo eso, que tenía el control, y a través de estos dos personajes, pues él estaba guiando a su pueblo a que pudieran llegar a la toma de la tierra prometida. Y entonces acá vamos a ver, dice: cualquiera que fuere, el que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, será muerto. Solamente esfuérzate y sé valiente. Ahí vemos que la valentía y el esfuerzo conlleva a la obediencia y al compromiso con el llamado de Dios. Es decir, estos cuatro aspectos van a estar entrelazados. Uno lleva al otro. Este pueblo de Israel sabía que iba a haber dificultades, que iba a haber obstáculos, que iba a haber oposición, pero ellos estaban siendo valientes, obedientes con lo que Dios les había mandado a través de Josué a que hicieran. Nosotros como cristianos vamos a encontrar muchas veces esa oposición. Vamos también a encontrar rechazo de otras personas. Vamos a tener también tentaciones, pero siempre tenemos que estar pendiente de que
Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Muchas veces en la propia familia vamos a encontrar resistencia en nuestros amigos, en las escuelas, en nuestro centro de trabajo. Y esta resistencia muchas veces es porque nosotros, queriendo hacer las cosas que Dios nos manda, las cosas correctamente ante Dios, vamos a llegar a ser para ellos las ovejas negras, pero sin saber que para Dios vamos a estar siendo las ovejas blancas. Y eso es lo que importa, de que nosotros tenemos que quedar bien con Dios, tenemos que ser obedientes a Dios y no estarnos preocupando por si quedamos bien con esta otra persona o este otro, no. Primero hay que quedar bien con Dios. Es lo que tiene que tener prioridad en nuestras vidas. Si nos acordamos, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que cuando ellos fueran a unas casas, cuando hubieran unas casas que anduvieran predicando y en esas casas no los recibieran, que se sacudieran el polvo de sus sandalias y se fueran. Eso tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. No podemos estar, no, que si no nos conviene, no. Si Dios te dice eso, hazlo. Él sabe por qué lo dice. Entonces tenemos que ser obedientes en su palabra y tenemos que aplicarlo a nuestras vidas para que nos vaya bien. Y bueno, como conclusión, para ir concluyendo, ya estuvimos viendo que en estos versículos de Josué 1, del 10 al 18, hay varios aspectos que son importantes en la práctica de la vida de un cristiano, ya sea el compromiso, la unidad, la obediencia y la valentía. Y todos estos se concatenan uno con otro porque vienen siendo casi como una unión, como un ejat de que una cosa va a llevar a la otra y te van a ayudar a tener ese compromiso con Dios para que nos vaya mejor y podamos hacer las cosas que Él nos manda que hagamos. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, pues nosotros estamos llamados a caminar con ese compromiso con Dios, a tener esa unidad como cristianos, como pueblo suyo, a tener esa valentía de hacer las cosas que Él nos manda que hagamos y también a que estemos confiados de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, que esto nos inspire a ser un pueblo que vive por su fidelidad, que obedece su palabra y que se mantiene firme en su promesa. Que Dios los bendiga.